Vamos a empezar. No sé si luego se unirá más gente. Bueno, bienvenidos a esta charla de Tropiezos a Triunfos, la gestión de proyectos contada sin filtros. Intenté que fuera un título divertido, pero en realidad voy a hablar de mis experiencias. Y bueno, pues de esas caídas y tropiezos que he tenido durante mi vida laboral al hacer el paso de desarrollo a gestión y cómo he ido descubriendo que los podía convertir en triunfos, ¿vale? El objetivo de esta charla es compartir con vosotros ciertas prácticas, ciertos marcos que a mí me han permitido reducir mi carga mental. El público objetivo es gente que está desarrollando a alto nivel o bajo nivel, pero que tiene un interés en cambiar hacia la gestión, ¿vale? A ser líder de equipo, project manager, technical lead, etcétera. Y lo que espero que os llevéis de aquí, a ver si lo conseguimos, es bueno, pues un sistema personal para que vosotros no os olvidéis de nada cuando estéis gestionando equipos y proyectos. Ciertos acuerdos o pautas que tenéis que trabajar con los equipos para que entiendan lo que tienen que hacer, proteger ese foco, protegerles a ellos de problemas derivados del día a día de los proyectos. Os voy a dar también mi visión y ciertas herramientas que yo utilizo para gestionar alcances, cambios y tiempos. Y luego, bueno, pues un poco cómo podemos gestionar esos clientes difíciles, ¿vale? Como veis, vamos a hablar todo el tiempo de gestión del tiempo de uno mismo, como project manager, gestión del tiempo de tu equipo y gestión de proyectos en general, enfocado a una serie de pilares que luego os comentaré. Tenemos al final una ronda de preguntas, pero si tenéis alguna pregunta mientras, yo estoy encantadísima de que me cortéis y hablamos, ¿vale? Esta soy yo, me llamo Montaña, trabajo en NTT Data como Technical Manager. Además, soy la secretaria de la Asociación Española de Drupal. Me encanta la cocina. Me gusta mucho la naturaleza, salir al campo. Y soy amante de los animales. Aquí podéis ver a mi familia, a mi marido y a mi perro Dubel. Y efectivamente estamos en el campo porque nos gusta mucho salir a respirar. Y bueno, aquí tenéis mis contactos de Drupal.org, de LinkedIn y mi correo, por si después de la charla queréis conectar, tenéis más preguntas. Si no me encontráis por aquí, que realmente todo el día, pues me podéis contactar por mis redes sociales. Bueno, gestión del tiempo propio. Esto es, cuando paso de hacer a gestionar, cuando paso de soy desarrollador y tengo claro, porque me lo han marcado mis tareas de desarrollo y demás, pero empiezo a liderar un equipo a nivel técnico o a nivel de gestión, de repente yo paso de tener mis tareas claras. Mi email normalmente vacío o con pocas cosas. Mi agenda normalmente vacía o con unos daily, alguna retrospectiva y algún training o algo así, ¿vale? Paso de eso a 200 emails, todo mi tiempo se va en reuniones, pero tengo que hacer cosas. Tengo 50.000 pestañas abiertas de documentación, cosas que me tengo que leer, cosas que tengo que mirar, cosas que tengo que validar. Como veis ya te vas agobiando, ¿no? Y al final lo que pasa es que tienes mucha carga mental. ¿Cuáles son los tropiezos? O por lo menos los que yo me encontré, porque esta charla está muy basada en mi experiencia profesional, ¿vale? Yo lo que me di cuenta es que mi cabeza realmente era un inbox total, o sea, todo el mundo me pedía cosas todo el rato, sin ningún tipo de organización. Tenía muchos detalles sueltos y eso me generaba mucha ansiedad por olvido. De hecho, recuerdo muchas veces de por la noche irme a acostar, intentar ya pues ese momento de paz, de calma, que estás relajada y tú, ¡ay! Que se me olvida hacer esto, mañana no se me puede olvidar esto otro. Pues eso es un tropiezo gordo, ¿vale? Luego es verdad que tú intentas trabajar, ¿no? Y enfocarte en lo que tienes que hacer, en los pocos tiempos que puedas tener de concentración, pero sufres constantes interrupciones, ¿vale? Pues si no es por el chat es un email, si no es un email es una reunión, si no es alguien que pasa por allí y te dice algo, o incluso cuando te estás tomando el café con los compañeros, hay que hacer esto, acuérdate de esto otro, o oye, me ha dicho no sé quién que no sé qué, ¿vale? Mucha información, pero muy desorganizada y muy a destiempo, ¿vale?
Luego también yo me di cuenta que priorizaba siempre lo ajeno antes que lo que yo tenía que hacer, ¿no? Pues al final tienes un equipo y siempre priorizas que ellos lo tengan claro, que puedan ir funcionando, siempre priorizas pues esos informes que te están pidiendo pues tu jefe, tu cliente, pero claro, para hacer todo ese trabajo tú necesitas también tomarte tu tiempo para entender el contexto, ¿vale? Y luego me di cuenta que eso aplazaba muchas de las necesidades que yo tenía en pro de las necesidades de los demás. Y luego, pues lo típico, si a ti te dicen a primera hora tenemos que preparar esta reunión para la semana que viene y te van llenando todo tu backlog de cosas, y tú a primera hora a esa tarea has dicho, sí, luego me pongo un rato y te la doy, pero es que ese rato luego nunca llega. Estás vendiendo, ¿sabes?, como boletos que tu cuerpo o tu mente no puede cumplir, ¿vale? O sea, es imposible cumplir con lo prometido. Y eso te genera mal, te genera también ansiedad, porque al final tú prometes cosas, sabes que esas cosas o que tú las hagas dependen muchas otras y te lleva a un agotamiento mental que puede significar luego, pues oye, ansiedad, un burnout y estas cosas, ¿vale? Y sobre todo esa sensación de no tener controlado tu proyecto, a tu equipo y tu tiempo es agotadora, ¿vale? ¿Cuáles son los triunfos en este caso? Yo me di cuenta que tenía que vaciar mi cabeza, ¿vale? Mi cabeza no podía ser el inbox. Entonces estuve investigando muchas metodologías de organizarte tu propio tiempo, ¿vale? Y llegué a esta, que se llama How to Get Things Done, que voy a explicar un poquito luego, porque cada vez que se la cuento a alguien en un pasillo, en una reunión o en una charla, creo que la gente que empieza a utilizarla le resulta bastante útil. Y esto es algo que no tienes por qué ser project manager para utilizarlo, ¿vale? Para organizar tu casa, tus vacaciones, para organizar, si eres desarrollador, tu trabajo también, ¿vale? Pero especialmente en el caso de los project managers nos viene muy bien porque te ayuda a no tener esa sensación de ansiedad por tener la cabeza llena de cosas todo el rato que normalmente se te van a olvidar, ¿vale? Luego también me di cuenta que era muy importante proteger el foco, ¿vale? Lo que yo tengo que hacer, que además suele ser de lo que dependen los demás, necesito guardar tiempo de calidad para hacerlo, ¿vale? Bloquear tiempos de concentración es fundamental, ¿vale? Para poder bloquear tiempos de concentración, una cosa que es muy buena es agrupar reuniones. No sé si a vosotros os pasa, pero a mí a veces me pasa que la gente ve mi agenda y ve un hueco de 2 horas libre, ¿vale? Si no he tenido la picardía de bloqueármelo, está libre. Y me agendan una reunión de media hora. Luego tengo otro huequecito de media hora. Luego tengo otra reunión de otra media hora y otro hueco, ¿no? Y es como, vale, al final tengo una hora productiva, pero sales de una conversación con mayor o menor nivel de drama o de concentración, te tienes que sentar solo para media hora a enfocarte, sabiendo que luego te van a hablar de otra cosa diferente. Quizá te has dado cuenta que tienes que preparar algo, entonces ya el tiempo que tú tenías enfocado para una cosa te preocupas y lo dedicas a otra. Entonces, si esas reuniones de media hora y de media hora están condensadas en una hora, una tras otra, yo tengo una hora de calidad. Y luego también, para proteger el foco, hay otras metodologías que se pueden utilizar, como la del Pomodoro, que esto es, me dedico un intervalo de tiempo de concentración máxima donde yo apago el correo, apago el Teams o me pongo en no molestar, que es maravilloso. Apago el móvil, cierro la puerta de mi despacho en casa. No vaya a ser que venga mi marido a ¿quieres un café? No quiero nada, déjame tranquila, estoy aquí enfocada, ¿vale? Y es un límite de tiempo que tú te enfocas y siempre seguido de un tiempo bastante menor de ¡ay! Ahora me voy a tomar ese café. Salgo a la terraza que me dé el aire. Voy al despacho de mi marido porque los dos teletrabajamos y yo qué sé, le digo, oye, ¿qué comemos hoy? Por deciros algo, ¿vale? Es muy importante proteger esos tiempos de calidad para que tú puedas hacer el trabajo. Me di cuenta también que tenía que decidir bien, ¿no? Los boletos que tengo de tiempo tengo que invertirlos en algo que realmente esté bien gastado, ¿no? Entonces ahí empecé un poco en aquella época a pensar, vale, ¿qué es lo urgente y qué es lo importante? Porque muchas veces
se entrelazan y cuesta mucho, ¿no? Lo urgente es lo que sí o sí tienes que sacar hoy adelante y sobre todo si están dependiendo de ti. Para mí el nivel de prioridad, cuando alguien depende de que yo haga una cosa y no se quede bloqueado, eso es ultra urgente. Importante, pues esta tarea que es importante hacer, pero nadie está bloqueado o no es urgente, pues porque no tenemos una reunión mañana que no voy a preparar esa reunión ahora. Si la tengo la semana que viene, son cosas que le puedo dar un poco más de tiempo para hacer, ¿vale? Que si tengo tiempo hoy, pues las hago, pero si no, no me voy a ir a la cama con la sensación de, no he llegado hoy, ¿vale? Aprender a decir que no es una cosa muy útil, ¿vale? O sea, hay cosas que te vienen que tú dices, no puedo, no tengo tiempo esta semana. O sea, si me estás pidiendo este informe para ayer o para mañana, no. Pero te lo ofrezco para este momento, ¿vale? Ahora cuando pasemos a revisar la metodología GTD, os explicaré también cómo organizaros un poco calendario, ¿no? Y decir, pues esta tarea la pongo para pasado mañana, esta la pongo para hoy. Pero es muy importante, si tú tienes un mínimo de certeza de que no vas a poder, di que no. Porque decir que sí y luego no llegar es muchísimo peor y te genera a ti más malestar, ¿vale? Y luego un tema que también me di cuenta es filtrar las reuniones. O sea, yo no voy a una reunión donde no tenga claro de qué se va a hablar y cuáles son los objetivos. La rechazo y pido más información. Porque no me gusta ir a reuniones a perder el tiempo, ¿vale? Y esto es muy importante y es algo que todo el mundo en el ámbito laboral debería naturalizar. Eso es aquí te pillo, aquí te mato, te llamo sin preguntarte para contarte una movida que no sé, que no tiene nada claro, que no me la he mirado bien pero te la cuento. No. Igual que uno se preocupa de preparar la información, hemos de ser exigentes con los demás para que la preparen, ¿vale? Y facilitarnos la vida entre todos. Y respecto a cumplir lo prometido, creo que es muy importante, o por lo menos yo lo hago así, como os he dicho, me guardo un slot de tiempo, ¿no? Y ahí me enfoco en hacer tareas como por lotes, pero sobre todo lo que a mí me ayuda muchísimo es a tareas similares, hacerlas en ese hueco, todas juntas, ¿vale? Esto es, yo he tenido 3 reuniones con el cliente y tengo que hacer 3 actas de reunión. Me va a ser mucho más fácil empezar con la primera y ya que he cogido la dinámica, hacer la segunda y la tercera, ¿vale? Que hoy hago una, en este huequito hago otra, pierdes mucho el foco, ¿vale? Y eso te lleva a no cumplir lo que tú estás prometiendo que tienes que hacer. También creo que es muy importante ponerse fechas límite para terminar las cosas aunque nadie nos las pida, ¿vale? Y ser muy exigente con uno mismo sobre eso. Y luego otra cosa que a mí también me ha ayudado mucho son hacerme unos indicadores propios que no son sobre productividad, ¿vale? Pero que a mí me ayudan a entender si estoy teniendo problemas o estoy teniendo una sobrecarga y no me he dado cuenta o estoy menos concentrada por lo que sea. También es importante, y se me ha olvidado ponerlo, entender tu energía, ¿vale? Hay gente, ya sabéis, que por la mañana es muy productiva, después de comer ya se va viniendo abajo. Hay gente que es muy productiva por la noche, entonces creo que es muy importante conocerse a uno mismo y entender cuáles son esos momentos en los que tú vas a estar más concentrado y de esa manera bloquearte esos tiempos de concentración en esos momentos dentro de la medida de lo posible, ¿vale? Respecto a los indicadores que yo más o menos utilizo, yo me enfoco mucho en calcular cuántas tareas, ¿no? He sacado adelante durante la semana. Pues digo, esta semana tenía 20 tareas y he conseguido 15, he conseguido 8, he conseguido las 20 y pienso en por qué. Esto todo lo hago yo los viernes después de comer conmigo misma. También pienso en cuántas cosas había dicho que iba a hacer, porque hay tareas que son para mí o para el equipo y hay cosas que prometo a otros que no están en los equipos ni están en mis proyectos, pero que tengo que hacer, ¿vale? Cuántas cosas de esas promesas no relacionadas con proyectos he conseguido sacar adelante, ¿vale? Me gusta mucho, y ahora os explicaré cómo analizar un backlog para gestionar tu tiempo, lo que yo llamo la edad de las tareas, ¿vale? O sea, ¿cuánto tiempo lleva esta tarea aquí?
¿Lleva 2 días? Bueno, ¿lleva 14 días? A mí eso me hace reflexionar sobre si realmente esa tarea la tengo que hacer y es importante, o yo qué sé, en ese momento me parece importante, pero la vida ha ido por otros derroteros, ¿no? Y ha generado algo que esa tarea pues ya no tiene sentido y la quito, ¿vale? Y luego también me gusta mucho medirme, ¿no? ¿Qué energía he tenido esta semana? Yo todos los días tengo un cuadernito y digo, ¿qué energía tengo hoy? Estoy así como de buen rollo, estoy un poco así más decaída, no he dormido bien, estoy cansada. Me gusta como traquear la energía, porque también me hace sacarme a mí misma unas estadísticas y averiguar cuándo tengo, digamos, esos momentos, ¿no? De estar mejor o estar peor y utilizarlos para iteradamente ver cómo me voy organizando. La metodología que os comentaba, la de Get Things Done, ¿vale? Se basa en estos pasos. Cualquier cosa que me llega, en cualquier café, en cualquier reunión, porque me lo ha dicho alguien por ahí o lo que sea, yo no me la guardo en la cabeza. Yo voy siempre con un dispositivo, el que sea, puede ser un móvil, puede ser una tablet, puede ser un cuaderno, ¿vale? Lo que sea que a vosotros os evite tener que grabar esa tarea aquí y grabarla en otro lado, ¿vale? Eso ya de entrada te quita muchísimo estrés y muchísima sensación de agobio, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que suceda se captura en un sitio que no sea tu cabeza, ¿vale? Y luego, en algún momento determinado, en esos tiempos de enfocarte, coges esa tarea que puede ser escrito corriendo así un titular muy básico y dices, vale, ¿esto qué era? Y empiezas a recordar y la detallas un poquito más y te haces tuya tu análisis. Vale, me están pidiendo esto, tendría que hacer esto otro, te marcas tus pasitos, ¿vale? Y dices, ¿cuánto tiempo voy a tardar? Y cuándo la tendría que entregar, ¿vale? Y aquí yo esto lo he refinado mucho, lo de estimar mis propias tareas y lo de las entregas. Yo si a mí me piden algo para el miércoles, mi fecha para mí es el lunes, porque yo nunca sé si voy a tener un imprevisto y no me gusta dejar las cosas para el último momento. Y luego, si yo en el momento de estar aclarando y analizando esa tarea pienso que voy a tardar 1 hora, yo realmente le pongo el doble, porque nunca se sabe. Muchas veces tú piensas que algo es sencillo y cuando te pones a hacerlo es más complicado. Pues yo, para luego organizarme esos huecos de enfocarme, siempre cuento con el doble. ¿Que luego te sobra tiempo? Puedes dedicarte a otras urgencias o a otras prioridades, ¿vale? Organizarte, esto es, yo tengo ya todas mis tareas aclaradas, las tengo estimadas, tengo ya la fecha de entrega y tengo mi agenda, ¿vale? Y ahora digo, ¿cuántos huecos puedo tener mañana de enfocarme? Vale, pues cojo esos huecos y digo, venga, pues estas que son las más prioritarias las encajo aquí y me bloqueo la agenda, ¿vale? De hecho, yo me hago reuniones a mí misma con el nombre de la tarea. Y eso es organizar un poco tu día a día. Hay tareas que se pueden delegar. Delegar es bien. No solo para uno mismo, si no queréis ser tan egoístas, pero es que al que se la delega seguramente esa tarea le suponga un reto y un aprendizaje y para ti ya no lo sea. Entonces creo que es fundamental que empecemos a delegar cosas y nosotros nos dediquemos a revisarlas. Entonces una tarea que puede ser más o menos grande, más o menos prioritaria, hecha entre dos siempre es más sencilla, pero tienes que acordarte de guardarte tu tiempo en una tarea que tienes que capturar y aclarar para hacer esa revisión. Y eso es muy importante, ¿vale? Y luego, pues lo que os decía, involucrar a los demás, revisarles su información y estar alineados siempre, ¿vale? Cuando deleguéis algo, también esto es fundamental, explicarle a esa persona bien lo que tiene que hacer, porque si no es una pérdida de tiempo para ambas partes, ¿vale? Poner esta metodología en práctica, si tú al final tienes muchas cosas en la cabeza y crees que pierdes el control de las cosas y tu vida laboral es un poco caótica de momento, no os voy a mentir, requiere un tiempo inicial de organizarse, ¿vale? Esto es algo que cualquier día os cogéis, os guardáis un foco y organizáis todo esto, hacéis toda la captura y hacéis toda la aclaración y os empezáis a organizar. Y luego también conlleva una rutina de mantenimiento. Todo esto hay que mantenerlo. Todo lo que te capturas tienes que seguir aclarándolo y analizándolo, tienes que seguir organizándolo y demás. Yo lo que hago es que me guardo momentos en el día para hacer esto. Por ejemplo, yo
a final del día me organizo, digamos, los días previos. Yo la verdad es que los lunes ya me tengo toda la semana organizada, pero es verdad que pasan cosas, como en todos los sitios, y esa organización hay que irla trabajando día a día. Por eso, aunque yo el lunes a primera hora invierto 1 hora de mi vida en organizarme toda la semana, todas las tardes itero sobre esa organización porque las prioridades cambian y es normal, ¿vale? Y si tengo mucho backlog, seguramente a mediodía me guarde también un hueco para ir aclarando y organizando. No vaya a ser que tenga algo que todavía no he aclarado y no he organizado y sea súper urgente y no me esté dando cuenta, ¿vale? Estos diagramas, que parece muy lioso, yo os lo explico y enseguida lo entendéis, ¿vale? Cualquier tarea, como os he dicho, la capturas en un inbox que no es tu cabeza, ¿vale? Y a la hora en la que tú vas a analizar esa tarea y a organizarla, tú dices, ¿esta tarea conlleva alguna acción? No, pues la borro. Típica tarea de me he acordado de esto, lleva 15 días en el backlog, no vale ya para nada, la borro. Típica tarea que me he metido en mi backlog pero que al final no se va a hacer, la borro. Típica cosa que he anotado corriendo para que no se me olvidara porque alguien me ha dicho, oye, léete este informe o esta información es súper relevante, va a una carpeta que esto es cosecha propia, no viene en la metodología, pero yo tengo un sitio de referencia, ¿vale? Por ejemplo, cuando yo tengo que mandar un email con un acta de reunión, yo me voy a esa carpeta de referencias, copio y pego el cuerpo del email, copio y pego el asunto, lo tengo además marcado con rojo para darme cuenta rápidamente de esto es para este cliente, pongo su nombre, la fecha del informe, etcétera, etcétera. Y yo no tengo que empezar de nuevo a escribir el mismo email de gracias por la reunión, este es el acta, por favor, si en 3 días no me has contestado, daremos por sentado que lo has entendido todo y estás de acuerdo, ¿vale? Todo eso va a referencias y te ahorra muchísimo tiempo. O la típica plantilla para hacerte un plan de proyecto, un diagrama de Gantt, yo lo tengo ya localizado en un sitio y preparado más o menos para en base a si vamos a Agile, pues es más o menos esto. Si vamos a Waterfall, pues es más o menos esta fase, ¿vale? Luego ya hablaremos también de metodologías. Y aquí hay otro tema clave. Si esa tarea es accionable y te va a llevar literalmente menos de 2 minutos, esto es mandar un email, mandar una convocatoria de reunión, recordarle a esta persona que tenía que hacer algo, lo que sea, hazla en ese momento. No te líes. 10 minutos bien invertidos haciendo tareas de esas, leyendo el correo y mandando convocatorias de reunión, te hacen sentirte súper bien, porque al final del día da tanta satisfacción ver las cosas que has hecho y te has quitado de en medio, que si son más de 2 minutos, la marchas rápido. Siguiente pregunta. ¿Es una tarea que yo podría delegar a alguien que quiere aprender a hacerla? Pues entonces mi tarea pasa a ser, no la hago, la delego y la reviso, ¿vale? Después me hago mi tarea para revisarla. Lo que os decía, es una discusión, es una reunión, tengo que prepararla, ¿vale? Es que mi tarea ya no es, tenemos que tener una reunión con fulanito, no. Tenemos que tener una reunión con fulanito, tengo que mandar la convocatoria y tengo que preparar la reunión, ¿vale? Eso ya son 2 tareas. Una de las de 2 minutos que la marcho en ese momento rápido y otra de me voy al inicio y digo, venga, mi análisis y mi organización, ¿vale? Es para el futuro, yo esto todo lo meto en el cajón desastre de algún día lo hago, ¿vale? Pero sí que le pongo fecha y estimación, ¿vale? Porque además esa fecha, si utilizáis, yo qué sé, Trello, o si vosotros tenéis Microsoft y utilizáis el Planner, te va marcando las fechas cuando se acercan, van cambiando de color y esa acción visual te ayuda mucho también a organizarte el tiempo, ¿vale? Y luego aquí también hay un tema clave. Muchas veces tenemos una tarea que es, como yo digo, un monstruo peludo, ¿vale? Y no sabes en realidad cómo afrontarla. Aquí el clásico divide y vencerás es fundamental. Que no sea una tarea horrorosa, tediosa, que no eres ni capaz de estimar porque realmente no la tienes clara. Empieza a escribir las cosas, divide esa tarea en otras más pequeñas y te ayudará mucho a organizarte, ¿vale? Y cuando tú tienes tareas que no son ni de 2 minutos, ni son
reuniones que preparar, ni son para el futuro, ahí ya. Mírate qué disponibilidad tienes tú en los días futuros y mete esa tarea en los huecos que tú tengas, pues para hoy, para mañana, para pasado, etcétera. Mi recomendación es lo que os he dicho. El lunes organizaros toda la semana e iterar sobre esa organización para que pues podáis acometer todo. Y cuando no vais a llegar a algo, decir que no o levantar la mano y pedir ayuda o delegar, ¿vale? Y hacerlo con tiempo. Siempre es mejor decir 4 días antes que no vas a llegar a una cosa que decirlo 5 minutos antes, ¿vale? Gestión del tiempo del equipo. Aquí lo más importante, ¿no?, o lo que yo pretendo explicaros es la importancia de que el equipo sepa qué tiene que hacer, cuándo y por qué. Realmente el por qué muchas veces tendemos a, no sé si porque estamos muy complicados o sea, muy ocupados o porque, no sé, no pensamos en explicar ciertas cosas. El equipo hay muchas veces que tú pides desarrollos o marchas funcionalidades y realmente ellos no entienden la necesidad de eso. ¿Vale? Es muy importante explicarle al equipo por qué. Y luego otra cosa que es muy importante es todos tendemos a dejar a la gente que, digamos, estime sus propias tareas y se organice su propio tiempo, pero no os olvidéis que hay mucha gente que necesita acompañamiento, ¿vale? Y mucha gente que estima, y esto es un error muy común, y los que han trabajado por aquí conmigo lo saben, que yo siempre digo esto, lo que tú has estimado es muy poco tiempo, o sea, estás contando la clásica del desarrollador, solo con mi desarrollo, no. Te tienes que leer la información bien, entenderla, luego tienes que desarrollarla, luego tienes que desplegarla en tu entorno y tienes que testearla bien. Porque cuando tú me digas que esa tarea está hecha, no es porque tú has terminado de desarrollarla, es porque has hecho todas esas cosas. Si no, vamos a tener que volver para atrás, nos vamos a agobiar y va a ser un mal para todos. Entonces es importante también acompañar a la gente en el tiempo que ellos estiman de sus tareas. También se dan casos de que te estiman una burrada y dices, a ver, explícame bien qué tienes que hacer aquí porque no entiendo. Y muchas veces, oye, tú no te habías dado cuenta de lo difícil que era esa tarea y ese tipo de ejercicios te hacen aprender también y entender cosas, ¿no?, que te vienen bien como gestor de proyectos. ¿Cuáles son los tropiezos aquí como project manager? Totalmente desalinear los objetivos, las prioridades. Esta es la clásica de que el equipo te dice, ¿pero qué hay que hacer? ¿De qué va este proyecto? ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Por qué hemos dicho que hacemos esto primero si esto otro es más importante? Luego, entregables difusos. Todos los proyectos tienen una propuesta y en esa propuesta siempre hay unos entregables, ¿vale? La gente necesita saber cuáles son esos entregables y por qué. Y encima, si les das un poco de briefing y les das una plantilla, incluso con una ayuda explicativa de lo que tienen que rellenar en cada caso, de verdad que se ahorra muchísimo tiempo y muchísimo drama. Y esto todo al final que os estoy contando son cosas que el motivo por las que pasan es porque la comunicación no fluye, ¿vale? Puede ser porque uno piense que tiene las cosas muy claras, pero el equipo no nos olvidemos que cada uno tenemos un rol y lo que puede estar súper claro para mí a nivel de, por ejemplo, los entregables, para el desarrollador le puede suponer un mundo. Hacer un análisis técnico, a lo mejor necesitan cierto acompañamiento, que les hagas un guión, que les expliques lo que hay que rellenar. Si el proyecto es complejo, que les expliques que un diagrama de arquitectura es muy representativo, este tipo de cosas, ¿vale? Luego, otra clásica de los tropiezos de la gestión del tiempo de tu equipo es, hay un 80% de cosas, o sea, las tareas están como sin acabar. Están muy avanzadas, pero no acabamos de cerrar cosas. Mucho al 80, nada al 100, ¿vale? Esta también es muy clásica. ¿Y esto por qué pasa? Pues porque hay muchas personas por ahí con foco en muchas cosas, pero realmente cerrando nada, ¿vale? Y luego también hay un problema muchas veces en los equipos, que tú como project manager te abrumas y te parece que todo es urgente y hay cosas que no dependen de ti, dependen de decisiones de otros, como por ejemplo tu cliente, y eso retrasa mucho las cosas y tienes que hacer un ejercicio de reorganizar y replanificar. Aquí la comunicación es clave. Si hay alguna tarea que no se puede hacer porque tú no has podido poner la información que necesitabas, es importante que se lo transmitas al equipo, ¿vale? Para que ese WIP sea grande, pero
con todo hecho, todo al 100%. Luego yo me he dado cuenta también que los equipos, y sobre todo ahora que estamos en teletrabajo, al final hay como muchos problemas invisibles que tú no ves, ¿no? Al final antes pues estábamos todos en oficina y tú estabas allí, veías a la gente y tú por las caras que tenía la gente sabías si lo estaban pasando mal, si estaban agobiados, si necesitaban hablar, etcétera. Ahora en casa es más difícil. Entonces hay gente que sufre desmotivación, está retrabajando cosas, pues esto es la clásica de tenemos un experto en el proyecto, tenemos una persona no tan experta que la acompaña, le ha delegado ciertas cosas, a lo mejor el otro no las ha entendido, no las está haciendo como debiera y la clásica del experto es quita que lo hago yo que tardo menos. Error. Porque invertir en los demás es una inversión también en ti y eso es algo que es un problema, ¿no? Que muchas veces la gente no entiende o nosotros como gestores de proyectos no somos capaces de transmitir, ¿vale? Y luego para los desarrolladores y para su tiempo se sienten siempre ultrajadísimos y fatal con las reuniones, ¿vale? Lo odian. Y encima, si no les das las pautas claras de en esta reunión vamos a discutir de esto, mírate esto primero, acciones concretas, les desmotiva muchísimo, ¿vale? Otro clásico error en la gestión del tiempo del equipo es no contabilizar las reuniones, ¿vale? Tú no puedes ponerle a la gente tareas para que cubran 8 horas al día. Si van a estar 8 horas trabajando, primero, es imposible que todos seamos todos los días efectivos al 100%. Es imposible, ¿vale? Guárdate un buffer, planifica para 6 horas. Que las otras 2, repito, si están bien y tienen tiempo libre, siempre va a haber algo más que hacer. Es que esto es la vida del proyecto. Y siempre va a haber reuniones que no estés contabilizando, ¿vale? Pues esa llamada de uno del equipo a otro para aclarar no sé qué duda o a otro equipo de otro proyecto que hizo algo similar, eso son cosas que hay que contabilizar también, ¿vale? Y es un error muy clásico no hacerlo. Esto genera que el desarrollador se sienta abrumado y con esa sensación de que no llega. Y la desmotivación es muy grande en estos casos, ¿vale? ¿Cómo podemos solventar estos problemas, ¿no? Para mí es fundamental cuando yo arranco un proyecto hacer lo que yo llamo un mapa de capacidad, ¿vale? ¿Qué perfiles necesito aquí? ¿Con qué conocimiento? Y me gusta además que haya una pirámide, ¿vale? Que haya expertos, que haya juniors y que haya siempre un proceso de mentoría y de acompañamiento para que la gente crezca, ¿vale? Esto es fundamental, no solo en un proyecto, sino en general, en cualquier sitio. La gente necesita aprender y para aprender te tienes que pegar al que sabe más. Y ese que sabe más tiene que entender que parte de su trabajo es hacer ese acompañamiento y esa mentoría, ¿vale? Y luego cuando ya está el equipo completo, ¿no? Y ya sabemos pues, quién va a hacer qué y demás, es importantísimo tener un briefing 1 a 1 con cada uno de ellos para introducirles el proyecto, explicarles bien la propuesta, cuáles son las entregables, cuál es el alcance, qué planificación inicial tenemos y cuál va a ser tu papel dentro de todo esto, ¿vale? Esto va muy unido también a cómo la gente se quiere desarrollar. Es muy importante que conozcáis a los equipos, que habléis con ellos y que digáis que esta persona lleva 2 años, por poneros un ejemplo, haciendo content types, coño, dale otras tareas en el proyecto, que es que estará ahí muerto del asco, ¿vale? Y seguro que tienes un junior que ha hecho 4 content types, dale content type y además dale los difíciles, ¿vale? Esto es muy importante, explicarle a la gente qué hay que hacer y cómo, qué tiempos tenemos y qué papel, dónde aterrizan ellos en todo eso, ¿vale? Los marcos. Hay que acordar con el equipo ciertas pautas, por ejemplo, conciliación. Mucha gente tiene hijos, mucha gente tiene cargas familiares o tiene un perro como yo, ¿vale? Que yo me salgo en mitad de la jornada laboral a darle un paseíto por las tardes. Hay que acordar con los equipos pues este tipo de cosas, ¿vale? Cuándo van a estar trabajando, cuándo no. Y no ir a poner un daily cuando uno de los del equipo tiene que llevar a los niños, porque eso, pues, aparte de que está feo, estás aislando a esa persona, ¿vale? Hay que especificarle muy bien a la gente en qué momentos son responsables, cuándo tienen que ir aprobando las cosas,
cuándo tienen que ser consultados para que las cosas fluyan o cuándo tienen que ser informados. Por ejemplo, normalmente en desarrollo yo siempre soy la que tiene que ser informada. Y esto es importante. Y es importante que ellos también lo entiendan y sobre todo que tomen la responsabilidad y la conciencia de las cosas, ¿vale? Obviamente, Kanban o cualquier otro sistema visual que les ayude a ellos a entender qué tienen que hacer, cuándo y por qué, que es el objetivo de gestionarles el tiempo, es fundamental. Y luego, como os decía, hay que motivar a los equipos y no tenerlos haciendo cosas que no les gustan, ¿vale? En cuanto a cadencias, a mí me gusta siempre, obviamente, el daily típico que hacemos todos, pero que sea corto, porque también, si no tenemos mucho tiempo, que la gente se explaye mucho, hay que enseñarle también a la gente a sintetizar. Esto es muy difícil. Pero bueno, tener un daily rápido de dónde estamos bloqueados, por dónde vamos a tirar hoy, es fundamental. Hacer el plan semanal, ¿vale? Nosotros el daily normalmente los lunes es un poquito más largo porque explicamos toda la semana y luego ya vamos iterando cada día. Y luego siempre retrospectivas, ya sea al final del proyecto, si estáis trabajando en Agile, es fundamental que siempre os sentéis y con toda la transparencia y cariño y amor del mundo podamos decirnos los unos a los otros en lo que hemos brillado y ha salido fantástico y en lo que no y tenemos que mejorar, ¿vale? Y esto no va de señalar a nadie, va de hablar tranquilamente, porque para eso somos un equipo. Y luego a mí me gusta mucho juntarme con ellos en un cara a cara, bueno, cara muchas veces es el Teams, pero y hablar con ellos. Rollo de, oye, ¿tienes 5 minutos? Te llamo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás contento? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Y aprovecho también para intentar contarles alguna cosa también de mi vida para empatizar con ellos y que ellos también empaticen conmigo, ¿vale? Y luego lo que os comentaba, no reuniones de más de 45 minutos, por favor. La gente agenda una hora, yo a los 45 minutos ya me estoy yendo, lo siento mucho. Y estoy metiendo prisa ya a la media hora para, venga, acciones concretas de todo lo que hemos hablado. Porque es que está, confirmadísimo, no lo digo yo, hay muchos estudios que a partir de los 45 minutos la gente pierde el foco. Ya no estás ahí, estás en otra movida, ¿vale? Y siempre que tengan un propósito, y yo he descubierto una herramienta que es tomar notas en vivo. Yo comparto pantalla o se van a la herramienta y estamos todos ahí escribiendo. Que la responsabilidad de explicar las cosas, digamos, recolectar los acuerdos y los puntos de acción no sea solo del Project Manager. Cuando lo hacéis colaborativo con ellos, yo creo que la cosa fluye mucho más, ¿vale? Gestión de los proyectos. Aquí, vamos, la clave es, pues hombre, que salga bien, que salga en tiempo y en forma, que hayas tenido pocos riesgos, ¿no? Ni cambios ni nada, todo fantástico, que el cliente te lo apruebe todo y le parezca todo estupendo. Pero bueno, la realidad de nuestra vida es que nunca es así, ¿vale? ¿Cuáles son aquí los tropiezos más gordos? Esto ya me pongo y a lo mejor me da la risa contando cosas, ¿vale? Proyectos nebulosa, ese proyecto de tenemos que hacer esto o tenemos dinero, no sabemos qué hacer, ¿vale? ¿Cuál es el alcance? ¿Sabes? ¿Cuándo quieres esto? ¿Qué necesitas? Cuéntame un poco, vamos a bajar esto a detalle. O ese proyecto de plan imposible de yo quiero esto y lo quiero ya. O yo quiero esto y lo tengo que tener antes de diciembre, pero te están cambiando constantemente todo el plan, ¿vale? Pues porque no tienen disponibilidad o porque si ahora hablamos de cliente manuchao. Fechas impuestas, por lo que sea, no tiene por qué ser siempre cliente, que son imposibles, ¿vale? O sea, es fundamental planificar por capacidad y velocidad del equipo, no por fechas autoimpuestas. Y si no puedes llegar a esa fecha que el cliente quiere, negocia. Sacamos una fase 1, luego la complementamos con una fase 2, ¿vale? Vamos a producción con lo más importante para ti y luego ya complementamos con el resto de funcionalidades. Hay que jugar a esto porque si no, los planes imposibles es quemada del equipo, pero asegurada, ¿vale? El clásico, cuando empiezas a gestionar esa metodología mal aplicada, ¿vale? Ese proyecto de tengo un alcance, pero luego me lo van cambiando y en lugar de gestionar los cambios, lo que hago es juego allá con el cliente y mi proyecto que era de 3 meses se me convierte en un proyecto de 6. Eso es horroroso. ¿Qué son los riesgos? Ese proyecto donde tú no te has dedicado a evaluar cuáles son los potenciales riesgos que puede pasar
no los has hablado con nadie, no los has gestionado con el cliente ni tienes un plan de mitigación. O la clásica de, me están diciendo que esto es un cambio pero es un bug. Bueno, pues lo hago y ya está. Si son 5 minutos, sí, pero es que de 5 minutos en 5 minutos te metes a lo mejor en 10 días de desarrollo, pasando y tragando con todo. Hay que hacer gestión de cambio, ¿vale? Y luego está el clásico que yo llamo cliente manuchao, que está desaparecido. Esa persona que no va ni a las reuniones, o esa persona que va a las reuniones y está escribiendo sus emails y sus cosas, y cuando tú le preguntas, ¿estás de acuerdo con esto? Te dice, ¿qué? ¿Perdona? No me he enterado, se me estaba cortando. ¿Vale? O lo típico de va a las reuniones, le parece todo estupendo, acuerda contigo todos los planes, todos los entregables, todas las revisiones, todas esas fases de testing que ellos tienen que hacer, pero luego el día de antes te las cambia o desaparece y no te contesta y tú no sabes si al final vas a subir a producción o no o cuándo. Luego pasa mucho que hay cambios organizativos, ¿no? Pues los que empezaron un proyecto en cliente contigo, por lo que sea, al final cambian, ¿vale? En mitad del proyecto te cambian a todo el mundo y llegan con, yo tengo mi visión, ahora esto que dijo este no me gusta, quiero hacer otra cosa completa diferente, ya veréis que ya teníamos este proyecto planificado y vendido y con un alcance, ¿vale? Y luego lo que os comentaba, la falta de aprobación, ¿vale? Los triunfos, y voy rapidísimo porque voy un poco mal de tiempo. Al final tenías razón, ¿eh? Metodología y sentido común, ¿vale? Esto es fundamental. O sea, entender qué clase de proyecto tenemos. ¿Es waterfall? Pues vamos a una fase de definir, diseñar, implementar y poner en producción. Con mayor o menor tarea, dependiendo de lo que tengamos que hacer, pero no nos salgamos del guión y, sobre todo, no empecemos a jugar con Agile en un waterfall, nunca. Fundamental en un waterfall también la gestión y el control de los cambios, ¿vale? Porque tienes un alcance cerrado que tú en tu fase de definición has acordado, que en tu fase de diseño has validado y que tú estás implementando. No se puede volver para atrás. Agile. Jugar al Agile es fantástico, es maravilloso, pero lo que suele pasar siempre es que no priorizamos bien, ¿vale? Confundimos otra vez como que lo urgente con lo priorizable, ¿vale? Fundamental también que en cada iteración el equipo entienda cuáles son los objetivos, los clientes entiendan qué van a recibir y estar en constante revisión con el cliente y que el cliente esté involucrado. Si no, no va a pasar. Luego hay ciertas dificultades y contramedidas que para estar más cerca del cliente, pues tú siempre puedes jugar, hacerle una serie de talleres, workshops, explicativos, sobre todo para la toma de requisitos y la revisión de la parte de diseño funciona muy bien, ¿vale? Muchas veces hay que entrenar a la gente en cómo usar una plataforma y cómo testearla. Ahora con la inteligencia artificial es maravilloso porque le puedes entrenar a un chatbot y darles acceso, ¿no? Pero también hay muchas veces que hay que negociar con ellos y eso es una carta y una medida que siempre hay que jugar. Pero sobre todo, y aquí la clave para mí por lo menos, es la transparencia con todo el mundo, que todo el mundo esté alineado. Los clientes desaparecen muchas veces porque se van de vacaciones o lo que sea. Es importante también hacer una Rakimatrix con el cliente. ¿Quién es el single point of contact? ¿Quién va a estar validando esto, otro? Normalmente unos validan más la parte de diseño, otros validan más la parte de desarrollo. Si hay integraciones con terceras partes, pues a lo mejor se te mete el departamento de IT del cliente a ayudarte y a validar después. Y toda esa gente se necesita que tenga un backup siempre. Y hay que tener siempre un calendario común con el cliente para entender cuándo están de vacaciones, cuándo es festivo en la ciudad en la que viven, etcétera, etcétera, para poder planificar bien, ¿vale? Y sobre todo, pues saber levantar la mano a tiempo con ellos, ¿vale? Hay que ser honesto y hay que ser transparente con ellos y yo me he dado cuenta que cuando tú hablas las cosas con total naturalidad, ellos normalmente, si están enchufados y no están manuchados, colaboran mucho y ayudan y facilitan, ¿vale? Esto es muy importante. Respecto a metodologías, ya sabéis, hay 50.000, ¿vale? Que Prince2, que PMP, un montón de cosas. A mí me resulta muy útil el PM Square, que es la metodología de gestión de proyectos de Comisión Europea, no por la guía en sí, que os la he puesto aquí, que está interesante, es una mezcla de muchas metodologías y está bien, sino por los artefactos, ¿vale?
En PM Square os vais a encontrar una serie de plantillas ya hechas que además están en los 24 idiomas de la Unión Europea, o sea que están en español, que os van a ayudar a hacer un inventario de cambios, hacer un inventario de decisiones, hacer un inventario de los riesgos y hacer un plan de riesgos, ¿vale? Hay también una plantilla para la Raki Matrix que os comentaba. Hay hasta una plantilla para tomar notas de la reunión, con unas tablas para decisiones, temas discutidos. Esta es la agenda. Para la siguiente reunión, que es clave que tratemos, los puntos de acción que salen de aquí. Os va a ayudar de verdad a gestionar un proyecto, sobre todo si estáis empezando muy bien, porque no se os va a escapar nada con estos artefactos, ¿vale? Y luego también quería deciros que muchas veces te pones y dices, me voy a hacer yo un documento de no sé qué, está ya todo inventado, ¿eh? O sea, para gestionar proyectos hay plantillas para todo. O sea, no te pongas a hacerte tú tu diagrama de Gantt porque hay 50.000 plantillas, 50.000 programas para poner tareas, fecha inicio, fecha fin, etcétera, y te sacan el diagrama solo. Diagramas de PERT también hay 50.000 herramientas y plantillas para hacerlo. Entonces, no perdáis un tiempo valiosísimo que a lo mejor no tenéis en hacer una plantilla, buscarla, ¿vale? Y yo, mi recomendación es eso, los artefactos de PM Square. Más o menos he intentado contarlo todo, seguro que podíamos estar hablando de gestión de proyectos para lo que os guste 50.000 años, pero bueno, me gustaría si tenéis preguntas o si queréis que os explique algo más en detalle o queréis ver algún artefacto que me he bajado esta mañana la última versión, por si alguien quería verlo, pues lo que vosotros queráis. Pues Hola. Muchas gracias por la charla y si alguien tiene alguna pregunta. Montaña, gracias por la charla, ha sido muy útil, va a ser muy útil seguro. Yo quería incidir un poco más en que cuando yo me enfrento a un proyecto nuevo, considero que es súper importante, y he visto muchos proyectos que han fallado por ello, la comunicación tanto interna dentro del propio equipo, en los distintos roles que pueda haber en un proyecto, diseño, business analyst, developers, el líder del proyecto, tanto a nivel interno como con el cliente, porque si no hay una buena comunicación con el cliente, que también son personas, al fin y al cabo, cualquier fallo y problema que pueda surgir que no se haya estimado, que no se haya tenido en cuenta, no se va a poder solventar si no hay una buena comunicación. Entonces, yo considero que la clave para el proyecto también, para una buena gestión, es la comunicación. Pero hay otra cosa que también es fundamental ahí, esos perfiles puente. Esa persona que sabe de backend y de frontend, esa persona que sabe de frontend pero también le gusta el diseño y ha tocado, esos perfiles aportan muchísimo valor en los proyectos porque sirven de puente y comunicación entre los diferentes ámbitos y perfiles más especializados de los proyectos. Y si tienes un proyecto difícil, mi recomendación, a mí me ha valido de mucho, es buscar ese tipo de perfil puente donde tú creas que va a ser un pain point en tu proyecto. Y luego, como gestores de proyectos, creo que tenemos que ser empáticos y ponernos en el papel del cliente, en el papel de desarrollo, en el papel de diseño e intentar orquestar a todas las partes y que, como tú bien dices, comuniquen entre ellas. Pero es lo que os decía, a los clientes hay que hablarles claro y hacerles partícipes de la situación, de cómo evolucionan las cosas y de los problemas y los riesgos que hay, porque uno solo no puede ganar la guerra. Bueno, Montaña, gracias por la sesión. La veré más tranquilamente porque hay mucha información que hay que procesar. Mi pregunta es, estuve leyendo también el libro de Getting Things Done para la metodología GTD y demás. ¿Cuánto evaluarías? Para mí las dificultades mayores es autogestión para ese inicio de la metodología y después que te respeten de forma externa la forma de guardar los tiempos. Sí, es complicado. ¿Cómo difícil fue eso? Muchas peleas, muy pocas. Y después, perdona, y la segunda parte es si tienes alguna estrategia de extender esto en tu equipo, esta forma tuya de trabajar. Si tienes alguna estrategia para que
más gente trabaje de esta manera y porque tú consideras que es buena? A ver, te respondo a la segunda primero. Yo esto se lo cuento a todo el mundo. De hecho, yo en mi empresa con mis equipos hago mucha formación interna y he dado ya 2 o 3 talleres de esta metodología. Sé que hay gente que la usa y le funciona bien. Sé que hay gente que le resulta un poco tediosa y prefiere ir por otros derroteros, pero que esto era un ejemplo. Al final uno tiene que tener claro qué tiene que hacer y cuándo. Y tiene que tener claro que estimar tus propias tareas es importante, ¿vale? Y esto pasa por desde preparar una reunión hasta hacer el módulo D, ¿vale? Eso es fundamental. Entonces, la metodología en sí para mí no es lo importante. Para mí lo importante es que uno entienda, para mí lo importante es que no tengas carga mental, que tú siempre tengas un sitio de cabecera donde tú lo vas guardando todo y te olvides hasta el momento en el que lo analizas y lo organizas. Esa es la clave de esto, porque a ti te hace vivir más tranquilo. Sin estrés funcionamos todos mucho mejor. Y respecto a la primera pregunta, que era si me resulta o si me fue tedioso, porque, claro, hasta que tú te haces con esa metodología, tienes que tener paciencia. Y sobre todo tienes que no dejarte pasar tú a ti misma ni una. O sea, los lunes a primera hora, ese hueco antes de que llegue todo el mundo, para mí es para eso. Y si no lo puedo hacer el lunes a primera hora, es que lo hago el viernes a última. Pero yo no puedo empezar la semana, no puedo funcionar sin eso. Si no lo hago, es que eso va a ser como el meme este que te dice lunes, martes, y al final acabas así y te caes. Pues algo así. Hay que ser constante. Es difícil, no lo voy a negar, ya os lo he dicho, implica tiempo de mantenimiento. Pero para mí el resultado es fantástico, porque tengo una sensación de control de todo. Y puedo decir que no a las cosas que sé que no voy a poder hacer. Y eso pues también me da mucha paz mental. Y sobre todo lo que más satisfacción me da es sacarme los KPIs los viernes y decir, ¡buah! Mira todas las cosas que he hecho. Me voy de fin de súper contenta. Hola, Mon, gracias por la excelente charla. Gracias. Un poquito para que entendáis, cuando estaba trabajando con Montaña quería ser Business Analyst. Al final lo conseguí, pero a cambio tengo tareas de Scrum Master y muchas de estas cosas que me has contado me están pasando, tengo que hacer estas estrategias. Pero sí, uno de los problemas que yo encuentro a veces es cosas muy básicas como las que estás comentando, ¿no? Es decir, una reunión de 45 minutos porque está demostrado desde los años 50 que la atención cae. Entonces, a mí a veces se me hace muy pesado que la organización y estas cosas básicas tengas que estar evangelizando y explicando cosas como no me pongas 4 reuniones seguidas porque tengo que prepararme una reunión, tengo que hacer esa reunión y al final tengo que hacer cosas en esa reunión. O sea, tengo que planificar o poner al equipo a trabajar o tengo que redactar mails. Entonces, ¿cómo lo has gestionado tú cuando has tenido esta impermeabilidad a veces de la organización de no entender cosas básicas? Pues yo creo que tienes un momento, ¿no?, de evangelizar al principio y si eso no te funciona, imponerlo. Esto es triste y es duro decirlo, pero muchas veces protegernos a nosotros mismos, a nuestra salud mental, a nuestro tiempo de calidad y a nuestros focos es fundamental. Entonces a veces te tienes que poner un poco en modo Gandalf, ¿vale? Y oye, no hay otra. Pero, hombre, siempre intentar evangelizar y que la gente lo entienda mejor. Yo creo que como project manager tenemos que tener mucha empatía con la gente y también muchas tablas para explicar las cosas, saber a quién se las estás explicando, ponerte un poco en su lugar y comunicar las cosas de manera diferente entre unos y otros para que al final lo entiendan, ¿no? Y se vengan un poco a tu terreno. Y te entiendan a ti también, que este rol es muy sacrificado, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? Uy, perdón. Bueno, muchas gracias por tu charla, porque también me ha encantado y al principio iba diciendo, cómo de identificada me siento. Y nada, esto que has comentado de los artefactos, no sé si da tiempo de que muestres alguno, pero si da tiempo me gustaría ver alguno. Son menos 5, sí. A ver.
¿Estáis viendo todas las vergüenzas? Como entiendo que no se ve bien, voy a intentar hacerlo lo más grande posible. En lista. ¿Se ven bien? Más o menos. Bueno, tienen unos numerajos muy raros y tal, para que tú te organices el nombre de proyecto, la fecha y tal. Son un montón, yo no los utilizo todos, yo voy a lo que me funciona, claro. ¿En qué parte estás más interesada? Porque aquí hay desde un project charter típico para iniciar el proyecto, hacer un manual de proyecto, matriz de requisitos, matriz de partes interesadas, gestión de riesgos, gestión de cambios, inventario de decisiones. Vale. De gestión de riesgos tenemos el plan de gestión de riesgos y a ver si lo veo ahora. Es que normalmente yo los utilizo en inglés y los nombres en español no me los sé. ¿Cuál? Registro de riesgos. Este es, ¿vale? No os asustéis, son un poco así feillos, ¿vale? Muchos son en Excel. Lo hago pequeño para que os hagáis una idea, ¿vale? Esto al final es una tabla, y ahora os lo hago en grande, que te viene con el ID del riesgo. Aquí te viene todo explicado, más o menos lo que tienes que rellenar. No sé si lo estáis viendo bien, ¿vale? Te va un poco diciendo, pues eso, qué categoría, si es un riesgo de negocio, si es un riesgo de la parte económica, si es un riesgo de alcance, ¿vale? Un título breve, una descripción breve. Sobre todo aquí te piden rellenar un poco, pues eso, qué condiciones se pueden dar, ¿no? Para que el riesgo al final pase de ser un riesgo a un problema. ¿En qué estado está? ¿Lo has propuesto? Se ha hecho ya una evaluación con el cliente lo está revisando por su parte, ese plan de mitigación que tú propones, está aprobado, está rechazado, ¿vale? Está cerrado porque muchas veces, pues yo qué sé, el riesgo al final no pasa porque o bien la parte de proyecto, bien la parte de cliente pone medidas y luego esta parte a mí, la de evaluación, es la que me parece más interesante en este caso, ¿vale? Porque tú aquí del 1 al 5 evalúas la probabilidad, el impacto que puede tener en el proyecto y te saca el nivel de riesgo, que es una multiplicación de las dos. Y ese indicador es muy importante. A mí me ayuda mucho a gestionar el proyecto, ¿vale? Y luego estaría el plan, que me parece que estaba por aquí abajo, plan de gestión de riesgo. Que esto ya es un documento como un poco más formal, ¿vale? Yo el que utilizo, la verdad, es el otro. Aparte es maravilloso, por cierto, utilizar esto, porque cuando tú luego vas a hacer la típica reunión de seguimiento con el cliente, es que o bien le enseñas el documento, incluso lo tenéis compartido y él participa activamente metiendo riesgo, o bien capturas la pantalla y le pones la tabla. Es que preparar una reunión así es maravilloso, porque son 5 minutos, pero tienes que tenerlo mantenido, claro. Esto es más como un documento formal, quizás esto sería más para un steering committee, donde capas más elevadas ejecutivas quieren entender cómo va el proyecto y qué problemas está viendo, ¿vale? Pero bueno, al final aquí tienes un poco, aquí hay mucha verborrea de este documento vale para tal, pero tienes también, o suele venir acompañado de estos puntos, ¿vale? Y aquí te va explicando. Todo lo que es texto en azul, en PM Square es texto explicativo para que tú puedas rellenar la sección, ¿vale? Y lo que es texto en negro y verde normalmente es una explicación, es un extracto de la guía metida en el artefacto para que no tengas que estar haciendo siempre el back and forth, ¿vale? Te explica aquí pues un poco ese plan, ¿no? Cómo identificamos el riesgo, cómo la categorizamos, cómo se desarrollan las respuestas a los riesgos, qué control de riesgo se está haciendo, todo esto, ¿vale? Con un diagrama. Son documentos extensos, ¿eh? O sea, yo creo que son bastante ilustrativos, ¿vale? Sí, esto está todo en internet. Tú pones ahí PM al cuadrado metodología
y te vas al portal de europa.eu y aquí lo tienes todo. ¿Vale? Aquí tienes toda la metodología. Hay un PM Square para Agile, para Program, pero bueno, en este caso tienes aquí la guía. Tienes aquí los idiomas, te puedes clicar aquí, te bajas la guía en la Publication Office de la Unión Europea, ¿vale? Y luego volviendo para atrás, estos artefactos están, si me quiero acordar bien, en Resources. Aquí están, ¿vale? Te los descargas en zip. Vale, yo espero por mi parte que, bueno, pues que hayamos cumplido los objetivos y haberos ayudado un poco a organizaros mejor y a que tengáis más éxito en gestionando proyectos. Espero también que si hay algún desarrollador a través de esto, si está pensando en pasarse al lado, como yo digo, oscuro de la fuerza y tiene dudas, le ayude a entender un poco a qué se va a enfrentar y le ayude sobre todo a ver que todo en esta vida tiene solución, ¿vale? Y bueno, como siempre, muchas gracias a los patrocinadores de este evento, que son magníficos. Sin ellos ya sabéis que yo soy parte de la AED y me toca de la fibra que la gente nos ayude a organizar este evento, pero sobre todo gracias a vosotros por venir.